Comenzar con la lectura y análisis de un cuento de Philip Dick, Los ojos tienen la precisa. Van a tener adjunto el texto para leerlo entero. Yo les voy a leer la primera parte para explicarles el marco en el que este cuento se desarrolla. No es un cuento de ciencia ficción tradicional, sino que se aprovecha de los recursos de la ciencia ficción para generar esta narrativa en la que vamos a entender cómo era percibida, digamos, la ciencia ficción en el momento en que se produce y qué efectos sociales causa. El cuento comienza así. De manera bastante accidental, descubrí esta increíble invasión a la Tierra de formas vivas de otro planeta. Hasta ahora no he hecho nada al respecto, no se me ocurre qué hacer. Le escribí al gobierno y me enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de casas prefabricadas. Sin embargo, el asunto se sabe, no soy el primero en descubrirlo. Tal vez hasta esté controlado. Estaba sentado en mi poltrona, dando vueltas ociosamente las páginas de un libro de edición rústica que alguien se había dejado en el ómnibus, cuando me encontré con la referencia que por primera vez me puso en la pista. Por un momento, como no reaccioné, llevó cierto tiempo que su significado completo penetrara en mí. Después de que comprendí, me pareció extraño no haberme dado cuenta de inmediato. La referencia aludía claramente a una especie no humana, de cualidades increíbles, no originaria de la Tierra, una especie, me apresuro a señalarlo, que habitualmente adopta la forma de seres humanos comunes. Su disfraz, sin embargo, se volvió transparente ante las siguientes observaciones del autor. De inmediato fue evidente que el autor sabía todo y tomaba nota de ello sin alterarse. El renglón, e incluso ahora tiemblo al recordarlo, decía así: sus ojos vagaron lentamente por el cuarto. Me asaltaron vagos escalofríos. Traté de representarme los ojos. ¿Giraban como monedas? El párrafo indicaba que no, parecía moverse por el aire, no sobre la superficie, con bastante rapidez en apariencia. Nadie en el cuento se sorprendía. Eso fue lo que me alertó. Ni un signo de asombro ante una cosa tan escandalosa. Después el asunto se ampliaba. ¿Sus ojos pasaban de una persona a la otra? Ahí estaba, en pocas palabras. Los ojos, evidentemente, se habían separado del resto de él y andaban solos. El corazón me golpeaba el pecho y el aliento se me cortaba en la garganta. Había tropezado con la mención accidental de una raza completamente extraña, a todas luces no terrestre. Sin embargo, para los personajes del libro, era perfectamente natural, lo que sugería que pertenecían a la misma especie. Bueno, acá vemos entonces el marco de un hombre que, tras haber encontrado un libro en el ómnibus, se sienta a leerlo y vamos a encontrar la narración del hombre mientras lee y, marcados en negrita, las frases que él va leyendo del libro. Justamente el problema deviene en que esta lectura que él está haciendo, acá van a ver que continúa, ustedes lo van a leer solos, espero que mejor poner pausa acá y leerlo antes de avanzar con el análisis. Eh, pero él va leyendo y a medida que va leyendo va sintiendo como que el texto muestra una realidad de una invasión alienígena o de una convivencia alienígena de la que bueno él no era consciente y frente a lo cual no sabe qué hacer. Pero el problema mayor no es exactamente ese, sino que es que está leyendo de una manera eh, velada. Es decir, él no logra encontrar en la lectura la metáfora que esas frases promueven. Eh, este texto entonces se enmarca en el relato de la ciencia ficción. Si pudiéramos ubicarlo en una temática sería el de las invasiones alienígenas, aunque obviamente desde una perspectiva lateral. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente no es que relata la real invasión alienígena, sino que relata la sensación de una lectura mal hecha en la que los alienígenas estarían invadiendo. Se señala el desencuentro del hombre actual con el mundo significante desde diferentes aspectos. Van a incluirse, digamos, en el análisis aspectos que tienen que ver con la alienación, el individualismo, los temores y los valores sociales. Por si no lo recuerdan, la alienación es una relación que
que se deviene del sistema capitalista en el que la persona se siente como enajenada, es decir, como si no tuviera individualismo y que su función eh, existe en función del valor económico que su cuerpo produce, como una mano de obra que solamente es utilizada para la multiplicación del capital. El narrador, protagonista del cuento, es un hombre solitario que, frente a la revelación a la que se encuentra, no encuentra cobijo en su familia ni en el resto de la sociedad. Vamos a ver cómo él está leyendo, la familia está al lado y él siente que el resto no comprende lo que él está leyendo y por eso incluso se aparta y se va a leer al garage, ¿no? La incapacidad de comunicarse lo obliga a construir significados cerrados del mundo y crear una realidad desvirtuada. Si él no estuviera alienado y no estuviera separado de la sociedad, la lectura que haría sería la natural, la del relato amoroso que todos hubiéramos esperado. Pero en la soledad el protagonista lee y resignifica la lectura con parámetros de su alienación y ve monstruos e invasiones alienígenas donde debía haber relaciones afectivas. Esto es una consecuencia que quiere plantear el autor respecto de lo que genera la alienación, ¿no? Esa sensación de opresión de un arriba que nos está diciendo cómo tenemos que actuar y que lo terminamos viendo como monstruos. El tema del individualismo. El protagonista del cuento de Dick no solo se aísla, sino que también presenta una actitud individualista. Es él quien descubre una verdad oculta. La sociedad está siendo invadida por alienígenas, pero sin embargo no intenta hacer nada. Su única reacción es simplemente un esbozo de una posible solución. Ahí está el comienzo, donde dice que le escribe el gobierno, pero que como respuesta ellos le enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de casas prefabricadas. O sea que la respuesta recibida le demuestra que está solo, que no tiene a quién recurrir, ¿no? Entonces, frente a la incomunicación social que se produce en la inadecuada respuesta del gobierno y el desinterés que ve en su familia, decide adoptar una actitud pasiva como forma de protección. Es decir, que no quiere verse mezclado en el asunto. El hombre individualista finalmente decide preocuparse por su comodidad personal. Y dice, no tengo estómago para esto, casi al final, ¿no? Entonces, este individualismo hace que él se sienta, pese a estar en comunidad, actuando solo. Otro tema importante que aparece es el de los temores humanos, que es un poco el marco en el que también se desarrolló la ciencia ficción, ¿no? La sociedad estadounidense de posguerra, que es más o menos a partir de la década del 50, viene aparejada con un fenómeno social muy particular, que es que las personas tenían miedo a lo que juzgaban diferente, temían su presencia y se consideraban en un peligro constante. Entonces esto se ve reflejado constantemente en las narrativas de ciencia ficción y por eso no es raro que el autor lea esto en lugar de ver la relación afectiva. Se trató en gran medida de una paranoia colectiva que tenía sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, pero también en la Guerra Fría con la Unión Soviética, en el temor de una conflagración nuclear devastadora y en la posible invasión de otros mundos. Si bien el cuento de Philip Dick es posterior a esta época, la lectura del libro hace que el protagonista refleje ese temor. Sin embargo, el autor pone en juego un doble mecanismo, y esto es interesante, porque por un lado crea la atmósfera de terror que incluye al protagonista, pero por otro lado deja al lector afuera de esa atmósfera, ya que le da la posibilidad de conocer, más que al narrador, sobre lo que está sucediendo. Esta diferencia de saberes entre el narrador y el lector produce un efecto humorístico que ridiculiza la paranoia y la angustia del personaje. Entonces esto es súper interesante porque el lector no está involucrado en esta misma sensación de terror como sí ocurriría en un relato tradicional de terror, de ciencia ficción, porque uno no sé, lee La Guerra de los Mundos y siente esa presencia alienígena que está invadiendo. En cambio, en este caso, el lector es cómplice del narrador, del autor, perdón, en donde sabemos que el lector es el narrador es el que está leyendo mal. Otro aspecto para analizar son los valores que están presentes en esta sociedad. Como dijimos al principio, es una sociedad donde el capitalismo reina y la alienación es parte, digamos, como consecuencia de esto, ¿no?
En la segunda mitad del siglo XX, especialmente en el mundo occidental, se produjeron cambios sociales y culturales que implicaron modificaciones en aspectos básicos de la vida humana. ¿Qué es lo que cambió? Aparece una nueva escala de valores en donde el dinero pasa a ocupar un lugar primordial y por eso se desplazan los valores éticos, políticos y familiares. De ahí es lo que también, digamos, conlleva el individualismo, ¿no? En esta nueva cultura ya no importa lo que se debe hacer, sino lo que conviene hacer. Y por eso el narrador deja de pensar que lo que tiene que hacer en realidad es denunciar la invasión extraterrestre y pasa a ocuparse de lo que lo beneficia a él, que es sentarse a jugar a su familia el Monopolio. El Monopolio es este juego, el Monopoly, que la elección no es azarosa, ¿no? El autor elige este juego porque el monopolio es una de las tendencias del sistema capitalista a partir de la segunda mitad del siglo XX y el crecimiento desmedido de algunas empresas produce que gran parte del mercado quede en sus manos, con lo que se pierde la posibilidad de encontrar lo diferente en el sistema. O sea, todo es igual por la existencia del monopolio. Esta idea del monopolio aparece en el cuento. El protagonista debe abandonar su idea, ya sea cierto o no, de que está existiendo una invasión alienígena, para acomodarse en la sociedad. Aquello que lo diferenciaba del resto, que es, por ejemplo, encontrar la posibilidad de una invasión alienígena en el planeta, debe ser eliminado para introducirse nuevamente en la comunidad que lo alberga y moverse con comodidad en su seno. Finalmente, el otro tema que está atravesando toda la narrativa es el tema de la lectura. En la actualidad se habla de la cultura de la imagen para hacer referencia a los cambios que a partir del desarrollo tecnológico se introducen en la sociedad. Vieron esa sensación de que ya no se lee o que no se lee como antes y que esto va a redundar en la falta de comprensión lectora. De esta visión se plantea en el temor a la pérdida de la cultura escrita. Y esto es lo que también se está planteando un poco en el relato, ¿no? En Los ojos tiene la precisa aparece el tema de la mala lectura, aquella que no puede comprender el sentido metafórico de un texto. Pero no solo eso, porque esta incapacidad no es responsabilidad exclusiva del protagonista, sino que también se aboca esta responsabilidad a la literatura sentimental, que reproduce metáforas que se han desgastado por el uso y que ya no generan significados. Se pone en evidencia, por lo tanto, la pobreza y las limitaciones del género literario sentimental como un género que, frente al advenimiento de la ciencia ficción, ya está de alguna manera clausurado.